Histeria Colectiva. Gente de Cine Garage, como lo oyeron ya en la introducción de este podcast, tenemos un triángulo diabólico en esta ocasión para un podcast más de esta temporada de cine de terror universal. Bueno, por lo menos en esta parte del mundo se vive al cine de terror de una manera muy especial en octubre, inicios de noviembre. Por mil razones, el cine de terror, el cine de género en general, entra de manera especial a nuestros calendarios y me da muchísimo gusto dar la bienvenida nuevamente a Natalia Molina de Cinepop, que ya escucharon una vez en un debate intenso que tuvimos alrededor de la entrevista con el vampiro. Natalia, bienvenida nuevamente a los micrófonos Cine Garage. No, gracias a ti, Eric, por invitarme de nuevo, por pensar en este crossover. Y también acuérdate que hicimos Jurassic World. Jurassic, ya, claro, hicimos también la de Jurassic Dominion. World. Sí, hemos hecho 2 crossovers y ahora vamos a hacer el tercero. Y justo para eso también se nos coló por ahí Fernando Santamaría, que además de tener su propio podcast de género que ahora nos presentará, es el ilustre productor de los podcasts Cine Garage. Por él se oyen tan bien como se oyen. Por él tengo yo una voz decente en estos podcasts. Fernando, bienvenido a los micrófonos Cine Garage, aunque has estado detrás de ellos por mucho tiempo haciendo realmente labores mágicas. No, hombre, qué gustazo. O sea, estar detrás de los micrófonos siempre es un placer para un programón como el de Cine Garage. Y ahora compartiéndolos con ustedes, Nat, Eric, pues va a ser una maravilla hablar de lo que más nos encanta, que nos asusta, pero nos gusta. Y sí, bueno, pues ahí justo detrás de varios micros en los que hablo, pues está el Histeria Colectiva Podcast, que es desde donde defendemos en esa trinchera al género. Entonces, ¿No hicimos un programa en Histeria Colectiva? Sí, ¿verdad? Hicimos The Northman, la del norteño. Ya tenemos por ahí ese programita hablando. Hicimos carnita asada y todo ese día. Pues bueno, Histeria Colectiva Podcast de un lado, Cinepop del otro, Cine Garage aquí en el tercer vértice. Y vamos a hablar de una película que desde mi punto de vista, y lo voy a poner desde ahora, aunque lo vamos a debatir más tarde, hace quedar a Midsommar como un juego en el kindergarten de día en pleno verano, y aunque haya muerte, sangre y destrucción, esto lo digo a propósito para molestar a Natalia, es en realidad mermelada sobre pan comparada con The Wicker Man, El hombre de mimbre, la película de 1970 y... ¿qué estamos hablando? 73, que pues sí, se ha convertido en una película de culto, en un referente del horror folclórico, como se le llama también. Dirige extrañamente, lo voy a poner así como para ir poniendo el terreno. Uh-huh. Ustedes deténganme cuando crean pertinente, o sea, desde ya. Dirige extrañamente un señor llamado Robin Hardy. ¿Y por qué digo extrañamente? Porque Robin Hardy en realidad tiene una carrera cinematográfica muy, muy, muy corta. Esta fue su ópera prima. Después de esta película tuvo 2 películas más. Ninguna de ellas sobresalió. Produjo de manera ejecutiva una más. Uh-huh. Es, sin embargo, el autor del soundtrack de su tercera película, The Wicker 3. Y en realidad, creo yo, mucho de lo que se le aplaude a The Wicker Man, mucho de lo que le admiramos, mucho de lo que propone, de estas atmósferas raras que acaba inyectándole a la pantalla, vienen del guión de Anthony Shaffer. O sea, el guión es realmente lo que hace la película, aunque en la dirección hubo decisiones importantes. Creo que aquí estamos hablando de una película atípica. No es cine de autor, pero acaba dejando huella. No es una película mundialmente conocida, ¿no? en el gran público, pero ha tenido incluso una nueva versión. ¿Cómo abordaríamos desde un primer instante al hombre de mimbre? Desconozco yo el nombre en español en México de su época.
Yo lo traduzco de manera literal, de Wicker Man, y ahora hablaremos de eso. ¿Por dónde habría que empezar a hablar de ella, Natalia? Que tú ya la habías visto o la viste por primera vez para este programa. Yo la vi por primera vez para este programa, tengo que admitir. Bien, bien. Es la primera vez que la veo y me cambió muchas perspectivas sobre el folk horror o terror rural. O sea, yo la verdad... Midsommar. Sí, Dilo, sobre Midsommar. Sí, sobre Midsommar. La verdad se me hace... O sea, no podía creer. O sea, dije, Midsommar es una copia de The Wicker Man. Es una copia directa. O sea, Ari Aster, el director de Midsommar, vino con Robin Hardy, vio su trabajo y dijo como, voy a copiar y nada más cambiar un poco la historia, pero es básicamente lo mismo. Más o menos lo mismo, ¿no? Fernando, ¿por dónde le entraríamos desde tu perspectiva de Wicker Man? Tú que la tienes ahí en Blu-ray guardada. Bueno, justo era algo que les decía antes de entrar al aire y no tengo problema en decirlo frente al micrófono. Yo entré de Wicker Man por la puerta equivocada porque vi el reboot de 2006 con... Por la puerta Nicolas trasera, Cage. más bien, ¿no? Y sí, pues en todo el sentido de la palabra, porque si bien es una película que si la ves sin ninguna otra referencia dices, pasa de noche, ya cuando sabes que existe The Wicker Man del 73 dices, oh Dios mío, ¿qué han hecho? ¿No? Entonces yo luego años después volví a ver la del 73 porque además esta de Nicolas Cage la vi en el cine, muy padre, fue mi primer contacto con el horror rural muchísimos años antes de dedicarme a esto. Entonces ahora que ya estaba en este circuito dije, bueno, pues dicen que tienen que verla uno, ¿no? Pues vamos a verla. Y no, pues es una cosa espectacular, ¿no? Como bien decías, desde el guión, desde cómo se plantea, desde los personajes, que ya entraremos a eso. O sea, te va llevando en una historia de misterio. Eso es una historia de suspenso también. Es casi un thriller policíaco, es casi ¿no? un thriller policíaco. Si la podemos ver, exacto, la podemos ver como un thriller policíaco. Entonces, para mí fue como un primer contacto fuerte en el cine con el horror rural, pero fuerte clásico, porque además, justo con este tipo de horror, mi camino empezó como con la gran mayoría de la gente a nivel comercial, cuando Ari Aster hace La Bruja, ¿no? Y se presenta y va a la Cineteca. Entonces, para mí ha sido todo un camino extraño e interesante que de alguna forma concluyó con Lab. En algún momento ya platicaremos de eso, pero fue The Wicker Man dentro de esas revisitaciones de decir, bueno, ¿qué se ha hecho? ¿Qué es? ¿Qué no es? Y no lo había visto a Midsommar como una calca de The Wicker Man. Pero ahorita que lo mencionan, híjole, una vez visto no puede ser no visto, entonces lo voy a masticar. Qué buena persona eres, Fernando, porque creo que Natalia lo cachó desde el primer encuadre, ¿no? Está bien, se vale. Yo no las asocié nada más. Pero a ver, vamos a darle. Vamos a darle. ¿Ibas a decir algo, Natalia? No, nada más quería, preguntarte a ti tu relación con The Wicker Man, ya que hablamos Fer y yo de ella. O sea, ¿tú cómo llegaste a esta película? Yo, pues, en una de esas, bueno, antes que nada más dar el dato. Ajá. El director de La Bruja es Robert Eggers, no es Ari Aster, ¿no? Porque luego Robert se enoja. Robert sí nos oye, Ari Aster no, entonces hago nada más la distinción. Gracias. Pues, la verdad, la primera vez que la vi era yo muy, muy, muy joven y si no me equivoco, la caché en una de esas funciones nocturnas que había antes en Canal 11, donde pasaban cosas tan extrañas como esta, ¿no? Y siendo yo muy fan del cine de horror desde niño, en realidad, cuando la vi dije, esto da miedo, pero no hay elemento sobrenatural, ¿no? Esto inquieta, pero tampoco se trata de una serie de asesinatos, como por ejemplo, si ocurre y ahí está el podcast anterior de Cine Garage, si ocurre en Angel Heart o en Seven, que hablamos de eso, ¿no? Esto es una inquietud distinta, entonces a la hora de no comprenderla, que sigo sin hacerlo al 100%, tampoco me voy a dar aires de superioridad, se me quedó grabada y cada vez que puedo, cada vez que me la encuentro, ahora con mayor facilidad, no solo porque está en soporte físico, sino porque sí está en algunos puertos a los que se puede acceder a ella, pues la reviso, ¿no? Y ahora me di cuenta que era buena oportunidad hablar de una película tan extraña como esta, que repito, ha dejado tanta huella que tiene una segunda versión tan extraña como la que comenta Fernando. Entonces, es así de sencillo. Yo la vi muy joven, de manera muy incómoda al lado de mi madre, porque la película tiene un fuerte contenido sexual. De hecho, lo sexual es parte de la película, que creo que desaparece por completo en la versión con Nicolas Cage, ¿no? Sí. Le quitan por completo toda la todo el discurso a favor de una sexualidad libre y placentera. Y entre esa inquietud, entre esa incomodidad, dije, la tengo que volver a ver sin mi mamá.
¿no? Tengo que dejar a mi mamá guardada y volver a ver la película. Yo le entré por ahí, Natalia. Yo creo que es una película que se ha vuelto, o sea, no sé si en ese momento se hizo de culto, ya lo mencionaste en la introducción, pero yo creo que no tenía la atención, la importancia que lo tiene 49 años después, ¿no? O sea, no sé si les quería preguntar, ¿ustedes creen que esta película inventó el folk horror? No. Yo no me atrevería porque la memoria me falla. Y porque, híjole, viéndolo de una forma ya muy aventurada, incluso Los pájaros de Hitchcock, que podría ser considerada como folk horror, ¿no? Sí. Y por otro lado, el término horror folk o folk horror en realidad no es tan viejo. O sea, el término fue acuñado más o menos 2009, 2010, o sea, en este siglo, para voltear a ver películas como esta, en donde el terror ocurría la situación extraña, bizarra, macabra, inexplicable, ocurría fuera de los ámbitos urbanos, no fuera de lo que hasta la fecha se sigue defendiendo y entendiendo como civilización, y estoy entrecomillando. Todo aquello que estaba fuera era visto de alguna forma como amenaza, como algo peligroso incluso, ¿no? Entonces fue un señor que se llamaba, si mal no recuerdo, Mark Gatiss, un escritor, a través de la BBC lanzó por primera vez el término, y no es tan viejo. En consecuencia, si el término es tan nuevo y este tipo de películas están ubicadas en el último tercio del siglo XX, probablemente tengamos otras por ahí, ¿no? Esta es, sí, una de las más conocidas en el círculo de fans del cine de horror. Eso sí lo puedo decir con toda seguridad. Pero no sé si sea la primera. No sé qué opine Fernando, que es el experto. Ahí dijo experto. No, a ver, es que justo es una discusión que he tenido como con varios compañeros, colegas, escritores, incluso escritores que ahorita están haciendo folk horror. Y al parecer tendríamos que pensarlo en dos vertientes. La primera, la escritura. O sea, los cuentos, los textos, los relatos de folk horror. Claro, la literatura. La literatura, ¿no? Es en 1970 cuando se acuña el término para la literatura en la revista de cine Kind Weekly. Perdón, no es cierto, para una película, o sea, que se llamó The Devil's Touch. Entonces, en realidad este término viene acuñado desde antes, pero popularizado en 2010 justo por Matis. Okay. Ahora, también yo consideraría en términos de cine y en términos de la primera película que nos retrata algo que podríamos considerar ahora folk horror, Haxan, la película alemana de 1920 y pico, no me acuerdo bien. Creo que está cumpliendo 100 años, si me apuras. Sí, también debe ser del 22. Creo que Haxan está cumpliendo 100 años justo ahora. Entonces Haxan, justo como en este retrato del campo, de los fantasmas, de lo onírico, de las brujas, porque además creo que algo crucial para entender al folk horror o el horror rural, como lo podríamos definir más cercano en español, como bien lo dijeron, tiene que ver mucho con mirar hacia el pasado, o sea, eso que heredamos. Parte mucho como de toda esta onda gótica, como del legado que tenemos, pero ya no es un legado familiar, ya no es Otranto, ya no es el apellido, sino que heredamos como especie, ¿no? Y entonces en la naturaleza, estos viejos dioses, qué deudas vienen a cobrar y qué deudas debemos pagar, ¿no? Entonces hay un título muy bonito para una compilación de folk horror de cine que se llama All Haunts Be Ours, que sería como todos los sustos serán nuestros, que cura y compila Kierla Janisen, quien es fundadora y directora del Instituto de Horror del Miskatonic. Y de hecho ella elabora un documental monumental de 3 horas y pico que se llama Woodlands Dark and Days Bewitched. Sería la oscuridad de los bosques y los días hechizados, ¿no? Y en este documental hace todo este recorrido del cine, como de dónde nace, por qué es. Obviamente lo acota mucho también en Inglaterra. Y dice, bueno, esto también parte como de estos bosques, ¿no? El bosque negro de Albania, los bosques ingleses y celtas. O sea, es algo muy, muy geográfico. Por eso incluso ha habido una discusión últimamente como de, bueno, ¿y qué es folk horror en Latinoamérica, no? Y más bien acá se está más desdibujando como, claro que lo tenemos nuestras leyendas, que el charro negro, que las haciendas, pero cumple otras reglas, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, pues yo me iría desde los 70s como una definición del término en el circuito, hasta los 20s como esta primera película que podría inscribirse, aunque no se entendía así. Y pues desde entonces hemos estado haciendo películas que hablan de este legado que tenemos como comunidad, incluso que de eso trata The Wicker Man, ¿no?
Ok. Natalia, tú que te acercaste por primera vez a la película, ¿de qué va? ¿No? Tratemos de evitar los spoilers porque además toda la película está tejida para llevarnos a un final bastante cruel, bastante sorpresivo, bastante intenso, que tiene que ver no solo con el nombre, sino con la idea del título de la película. Entonces, cuidando eso nada más, yo que soy un no creyente del spoiler, del estropeo, cuidando eso, tú que la acabas de ver por primera vez en tu vida, ¿de qué va The Wicker Man? Yo también, a mí también me gusta cuidar mucho los spoilers. De hecho, dato curioso completamente aparte, yo no veo trailers de nada para que no me arruine la historia, nada visual nunca. Entonces, también aliento muchísimo a que las personas cuiden lo más posible y contar una historia sin decir el final. Pues The Wicker Man trata de un policía que llega a una isla en Escocia, es escocés, y porque hay una niña desaparecida. Entonces le llega una carta diciendo que la niña desapareció y llega él a la isla y tiene muchos encuentros con personas y con varios miembros de la comunidad de esta isla y se encuentra con historias muy interesantes de cómo están negando, ocultando la desaparición de esa niña que él sabe que desapareció, le llegó la carta, ¿no? Y él llega a través de un barco, está muy lejos de cualquier parte de la civilización y es una comunidad que sigue esto no sé si es spoiler, lo podemos editar, pero es una comunidad pagana que sigue muchas reglas de una comunidad pagana. Y ahí es como, sin spoilear, de qué trata la historia y es como el misterio. Por eso también puede ser como una historia policíaca o un thriller antes de ser una película de horror sobre la desaparición de esta niña. Entonces él se va desenvolviendo la historia y él se va encontrando con pequeños ámbitos que si lo pegas, hacen como mucho sentido, ¿no? Entonces tiene muchas escenas y eso hace que sea una película como muy divertida, con muchos personajes también increíbles, como uno de ellos siendo Christopher Lee, ahorita hablamos de él, pero este actor es un detective y es protagonizado por Edward Woodward, que lo hace excelente, no es así como los actores más conocidos, pero aquí como detective lo hace increíble. Y para nada es estropeo mencionar que él se enfrenta a una comunidad pues pagana desde su punto de vista, ¿no? Porque él tiene una estructura católica muy rígida, ¿no? Justo ese es el choque al que se enfrenta. Él está educado en un conservadurismo muy marcado, muy duro, muy rígido, y llega y se encuentra con una pequeña comunidad en donde, más allá de tener referencias a la cultura celta y a ese tipo de paganismo, viven justo muy por afuera de todas las prohibiciones que a él le han impuesto y que él ha aceptado, ¿no? Que creo que es un punto central. Él llega convencido de que todo lo que se le ha prohibido en la cultura católica, o por lo menos en la cristiana, que no me acuerdo muy bien si es católico o protestante o no, pero bueno, es que es cristiano. Todo lo que se le ha prohibido, está bien que se le haya prohibido. Y ese es el principal choque de su personalidad con la comunidad a la que se acaba enfrentando, que viven libres, no viven de una manera, y lo voy a acentuar y a subrayar por la época de la película, muy apegada a lo que ciertos círculos dentro de la cultura hippie y posteriormente dentro de la cultura New Age, la menos conservadora, porque también hay un New Age muy conservador, estaban ejecutando en ese momento, ¿no? Que es el amor libre, el sexo abierto, el sexo libre, ¿no? Menos cadenas. Y por la época, creo que la película responde muy bien para poner frente a frente al puritanismo que imperaba en esos años y que luego se acentúa con Margaret Thatcher y toda esta contracultura que estaba finalmente llegando al mainstream y que se estaba manifestando en diferentes círculos, desde la pintura hasta el cine, pasando por la música y todo aquello, dentro de un mundo más libre, ¿no? Menos atado a ese tipo de normas. Entonces no creo que sea para nada un spoiler, porque justo esa es parte central de la película, ¿no, Fernando? Sí, totalmente. O sea, la confrontación directa. Yo pensé que, estaba buscando ahorita el dato de si era cristiano o católico. Pensé como por toda esta parte también irlandesa, policíaca, catolicismo, que iba a ser católico, pero según la píldora acá de internet dice que es cristiano. Pero sí, a ver, o sea, entendamos, ayer estaba viendo no sé qué documental o leyendo algún texto, decía que a veces entendemos que el horror metaforiza como
las dolencias sociales, los problemas que tenemos, lo que enfrentamos como sociedades, pero hacían un apunte bien importante. Decían, no, en realidad el horror solo lo hace más evidente, pero el horror está allá afuera. O sea, hay gente que muere, hay gente que sufre, hay violencia, ¿no? Entonces, esta confrontación creo que es muchísimo más bien clara, no es una metáfora de nada, es como lo decías, son los dos grupos sociales o las dos ideologías sociales en ese momento más confrontadas. Y que obviamente, pues, si lo desdoblamos, es como pues la guerra, Vietnam, Guerra Fría. O sea, obviamente estamos hablando de todos estos conflictos, pero acá en The Wicker Man creo que el giro importante es no solo como cómo se representa ese amor libre, ¿no? En una isla, que además creo que eso es importantísimo. Podemos pensarlo como la isla, incluso dentro de la isla, lo cual hace todavía más cerrado. Y entonces llegas a esta comunidad donde no solo lo que tú crees está mal, porque no es lo que está establecido, sino que además tenemos a este policía que además obviamente se enfunda en esto. Yo soy un agente de la ley y tenemos que encontrar a esa niña porque eso vengo, ¿no? Y de la monarquía. Entonces, también representa al fin y al cabo la reina. Exactamente. Él viene como un pequeño James Bond, ¿no, Natalia? Sí, a mí se me hizo como muy interesante ese contraste, ¿no? Y lo que representa esta película hace 50 años. Lo que se considera ser conservador, la libertad sexual, que en esta película es extremadamente importante, y que se lleve a cabo esa libertad sexual que él está viendo. O sea, también si podemos revelar que él dice que está comprometido, no se ha casado, pero que no cree en el sexo antes del matrimonio. Entonces, esa tentación que está constante en la película, a mí se hace que es interpretado por Edward Woodward de una forma muy, muy buena, porque estás todo el tiempo en esta frustración que él siente, ¿no? Y también la representación de la fertilidad en la tierra, ¿no? Porque llega a esta isla como casi, sí es una isla que pues está bien, obviamente cerca está en el Reino Unido, es parte del Reino Unido, pero llena de frutas y de un clima cálido, todo muy diferente. Exuberante. Sí. Exuberante. Entonces, este hombre que viene de una cultura muy árida, ¿no? Que es un poco la imposición que hace el cristianismo, el catolicismo de manera más dura, llega justo a una especie de paraíso perdido, ¿no? A una especie de isla de Satán, en donde ahí están las manzanas del pecado, pero pues ni siquiera te la tienes que comer. El pecado no es pecado, ¿no? Todo lo que te han dicho que está mal, aquí está bien. Y creo que ahí juega parte importante, como decías, Natalia, el personaje de Christopher Lee, porque él es como el líder de esta... De hecho, tiene el cargo, ¿no? Él es quien lleva es el Summer adelante. Lord Exactamente. Ajá, que aparte tiene un cargo nobiliario, ¿no? O sea, sí. Es la persona. La persona. El policía llega a él como con un último recurso, decir, a ver, acerquémonos a alguien más institucional. He hablado con el tabernero y ahí está la hija del tabernero, ¿no? Como incitando y provocando. Y ahí está la gente follando en el parque como si no pasara nada. Tengo que hablar con alguien institucional. Y llega con alguien institucional que le dice, no, señor, todo lo que usted está viendo está consensuado, así es aquí, y le voy a contar por qué. Y ese es el personaje de Christopher Lee que tú querías mencionar, Natalia. Sí, me llamó mucho la atención, o sea, viéndola, ahora Christopher Lee fue conocido por muchos papeles en franquicias, como lo fue en El Señor de los Anillos, en Star Wars, pero él, viendo sus entrevistas y leyendo un poco sobre él ha mencionado que esta es de sus películas favoritas. De hecho, el papel lo escribió Hardy específicamente para él colaboró mucho con esto y ha mencionado que ha sido de los papeles que más le han impactado en su vida, que The Wicker Man le parece fascinante y una de sus filmografías, una de las películas más relevantes que alguien puede ver. Y este personaje sale, digamos, como hasta la segunda parte de la película, pero esta excentricidad es como opuesta, ¿no? Al personaje principal, que luego lo vemos en la escena, más en las escenas del final, pero me parece genial, o sea, me parece genial este personaje. Que además, ahorita te voy a preguntar también qué opinas del personaje, Fernando. Pues Christopher Lee, entre lo que nos ha dicho Natalia, pues también es parte de la cultura vampírica. Varios de los Dráculas más emblemáticos del cine son encarnados por él. Y uno lo ve aquí en The Wicker Man y es de, híjole, esto podría ser en algún momento una película de vampiros, ¿no? Lo ves ahí, él tenía la cara muy marcada, muy angulosa, y lo ves y dices, ¿no será que de repente me van a revelar una isla llena de vampiros? Y yo pensé en Midnight Mass, cuando volví a ver esta película después de Midnight Mass, la serie de Netflix, que creo que también tiene muchas ligas con The Wicker Man.
dije, creo que así como Ari Aster vio The Wicker Man para después hacer un bollito con mantequilla llamado Midsommar, probablemente la gente que vio Midnight Mass también se echaron su clavado en The Wicker Man para jalarse algunas ideas. Fernando, ¿qué te parece a ti Christopher Lee en esta película? Me parece espectacular porque creo que fue Nat quien dijo que esta extravagancia contrasta con la aridez y con lo retirado del policía, pero pues es que es una extravagancia que caracteriza a Christopher Lee, o sea, incluso su propia vida es extravagante. Dentro del anecdotario, ahorita que hablábamos que hablaba Nat de las entrevistas y todo esto, hay una muy famosa del Señor de los Anillos que seguro se saben, cuando le está dirigiendo Peter Jackson cómo debe de morir y caer de la torre, entonces va a llegar y te va a apuñalar y vas a gritar, ¿no? Y Christopher Lee como, oye papi, ¿tú has apuñalado a alguien? No, pues no. Mira, fíjate que yo peleé en la Guerra Mundial y cuando apuñalas a alguien en una trinchera no grita. Normalmente le perforas un pulmón. Sí. Entonces, pues no tiene sentido lo que me dices, ¿no? Y Peter Jackson como, órale, dirígete tú, no hay bronca, ¿no? Entonces, pues, peleó en la Guerra Mundial, él poseía un título nobiliario y él decía, y no lo dudo, que también era descendiente directo de Carlomagno por línea materna. Okay. Entonces, para mí, todo esto que es Christopher Lee es Lord Summerisle, ¿no? O sea, es para ti, como la gran mayoría, si no es que todos los papeles que le dieron en la vida, ¿no? Pero creo que es la persona perfecta en ese sentido, porque toda esa excentricidad justo la tiene, bien mencionaba Nat, pues es un culto a la fertilidad. Conforme va avanzando la película, nos queda clarísimo que tiene unas raíces paganas, porque como es esta isla, entonces vive de sí misma, entonces tiene que agradarle a los dioses que venere para que la tierra dé de sí, para que el mar dé de sí, porque si no se mueren. Y es justo con lo que también él se va encontrando, ¿no? A ver, si hay una niña perdida, o bueno, estoy buscando a la niña, pero ¿qué más se encierra aquí? O sea, hay otro misterio. Sí se da cuenta que hay algo más grande y decide querer resolverlo porque además percibe que la niña está en peligro por eso, ¿no? A ver si esta banda entonces le está ofreciendo, o sea, la tierra les da, pero ellos le van a ofrecer, algo sucede, ¿no? Y pues estamos también en pleno pánico satánico de los 70s, donde, el amor libre es del diablo, ¿no? Y seguro son las brujas queriendo comerse a los niños, que nunca se ha acabado eso en Estados Unidos, y ni en las sociedades conservadoras, pero bueno, para mí me parece que es el papel perfecto por su historia, por lo que hace, y decía Nat, ¿no? O creo que tú, que Hardy lo buscó, pues está diseñado para él como todo lo que le han ofrecido, ¿no? Entonces, claro. Pues es así, o sea, si me dices que es el brujo mayor, pues no pensaría en nadie más que... Nada lo contrario. Él, ¿no? Y ahora que mencionas, ¿no? Está así el momento histórico, la circunstancia sociológica de la película, es el enfrentamiento entre una nueva forma de pensar y las viejas formas, ¿no? De manera muy particular entre la libertad y la parte ultraconservadora de nuestro policía, pero también está, ahora que platicabas un poco cómo se encuentran estos dos y cómo se conocen, también está el apunte político, porque cuando el policía conoce a este personaje, que es el que lleva a la isla, que tiene un título nobiliario, encuentra el lado político de manipulación sobre la gente, porque le dice, a ver, mi papá hizo de esta tierra algo fértil, basado en la ciencia y todo aquello, y luego, para que la gente no respingara y aceptaran lo que mi papá estaba imponiéndole a la gente, a la isla, en ese momento se crea esta especie de culto, creencia, ideología, en donde sí, hay que agradar a otros dioses, hay que devolverle a esos dioses lo que nos están dando, y luego se quedó como costumbre, y a este personaje en particular le funciona perfectamente mantener ese status quo para conservar su esfera de poder, conservar su esfera de privilegios. Y eso también es un señalamiento bien interesante, no solo hacia las altas esferas del poder en esos momentos y en los contemporáneos, sino a la monarquía, que hace de la película un doble ataque a la cultura dominante de su época, y fíjense en lo que son las cosas de la nuestra. Sí. Una carga política y un apego y un señalamiento a favor de las libertades que, Natalia, sabiendo que te gusta Midsommar, la película de Ari Aster no tiene. No, la película Midsommar, o sea... Por eso ya la odia. Creo que es bastante inferior en... Ya la odia. Mi tema principal con Midsommar, ahora que ya vi Wicker Man y entiendo de dónde viene esta necesidad de contar esta historia, que también te cuestiona, te dice, a ver, el catolicismo es la religión dominante, es una religión monoteísta de
que lleva 2022 años en nuestra sociedad, pero qué tan diferente es de un culto o de una cultura pagana. O sea, se pone en contra, o sea, te pone a pensar, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un culto y una religión? O sea, al fin y al cabo es lo mismo. Y te pone ese paralelo. Y Midsommar al final es una película de 2 personas que cortan. O sea... No, yo no voy a agregar nada, yo lo dije desde un principio. Sigue, sí. Natalia. Hay un culto que también los blancos, que creo que también es algo discursivo de acá, los blancos también se pueden poner bien locos en cuanto a lo oculto y lo mistérico, ¿no? Porque siempre son como las tribus en la lejanía, las personas de color, las personas morenas, ¿no? En este medio racismo, de la selva, ¿no? En medio de la selva, desde la blanquitud, ¿no? A ver, los blancos también están bien locotes, ¿no? Sí. Que eso yo es lo único que rescataría de Midsommar, como, mira, pues sí, un culto en Suecia, pero que pues definitivamente es superior Wicker Man. Perdón, Nat. No, me gustaría preguntarles algo que a mí me llama mucho la atención de películas de horror, que es cuando todo pasa en un día, o sea, de día, ¿no? O sea, una de las escenas que más me viene a la mente en general de la importancia de estas escenas que nos ha brindado el terror es, por ejemplo, Hitchcock con North by Northwest. Esa escena, ¿se acuerdan? En un campo donde todo es de día y está corriendo y está llegando el avión. O sea, a mí me impresionó esa escena y siempre la he tenido guardada. Y las películas de horror o a lo mejor gore tienen que ser muchas veces de día para poder entender y poder ver el horror de lo que está pasando en esa sociedad en específico. No es una película de horror como It Comes at Night o otras donde necesitas la oscuridad para crear el terror. Este terror es diferente. ¿Ustedes qué opinan de eso, de esos contrastes de pensar en películas de horror o de terror que son en medio del día? A ver, Fernando. Pues es que ahorita la primera que se me vino a la mente, además de las que mencionaste, fue, por ejemplo... Soylent Verde, o sea que también tiene como mucho un discurso político fuerte y pensando más que en el día como pues que pasa a plena luz, a plena vista de todos, ¿no? Sí. No saben qué pasa, pero algo pasa y de algún lado se tenía que resolver hasta que se descubre el gran secreto. Pienso que las películas que suceden de día, justo lo que han buscado es más como jugarle al terror y al horror. Ya saben, hay esta definición rara. ¿Qué es el terror? ¿Qué es el horror? Bueno, sí. Virtualmente lo que te horroriza y lo que aterroriza a otros, ¿no? Pero pienso que al ponerlo a la luz del día, cuando se revela como este gran secreto, cuando se revelan las motivaciones o cuando se revelan a los monstruos, el gran temor es ese, que están a plena luz del día. Entonces, si está a plena vista algo que puede ser tan terrible como lo que sea que esté presentando en la película, y en este caso, como un culto que hace todo esto y ritualístico para que la tierra le dé de comer, pues entonces se vuelve más inquietante, porque es como, entonces ya no puedo confiar ni siquiera en lo que ilumina la luz. Si se logra, si hay como un buen argumento, hay un buen guión alrededor de eso y se ejecuta bien, porque también sabemos que del papel a la pantalla pueden pasar muchas cosas, entonces tienes una gran película que los no entendidos dirían, es género elevado. No, a ver, es horror y basta, pero es horror bien hecho, ¿no? Y el recurso de la luz sirve para decir, es que incluso en la luz se esconden las cosas. Y se vuelve muchísimo más espeluznante e inquietante. Creo que de ahí parte, ¿no? Puede ser por ahí, digo, no debe haber una sola respuesta. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Puede ser, por otro lado, una circunstancia más dramática, ¿no? Otra película en donde prácticamente la oscuridad no existe es El Resplandor, de Stanley Kubrick, ¿no? Todo ocurre, si bien de noche, adentro de un espacio completamente iluminado. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Stanley Kubrick es convertir al ente amenazante, que algo tiene de sobrenatural, pero tampoco estamos tan seguros, es al hotel mismo, porque el hotel, si uno se remite a la novela de Stephen King, el hotel es el personaje amenazante hacia la familia en ese momento. Entonces, si oscureces al hotel, pierdes al personaje. Yo entiendo ahí muy bien las motivaciones de Stanley Kubrick, que además están vinculadas con lo que dice Fernando, ¿no? Porque estamos hablando incluso de la amenaza dentro de tu propia familia. Si la amenaza viene de algo que puedo ver e incluso tocar, en este caso mi padre, ¿no? ¿Qué me puedo yo esperar de todo lo que hay del otro lado allá en la oscuridad? Por un lado. Y por el otro, también podríamos considerar, yo tuve la fortuna de hablar con Michelle Garza Cervera, que ahora está presentando alrededor del mundo su película Huesera, otra película de horror urbano, pero horror a final de cuentas. Y en la película también se rompe un poco esto, cuando hay una amenaza sobre su personaje central, una madre que está embarazada esperando a su hijo, todo ocurre dentro de la luz. Y cuando ella encuentra un poco de paz, ocurre dentro de la oscuridad. Y me decía Michelle, yo lo hice simplemente
para invertir los mecanismos tradicionales del horror, para que aquello que normalmente nos amenaza en la oscuridad, en mi película fuera lo contrario, porque yo quiero caminar un camino distinto y porque mi discurso es completamente distinto e incluso completamente alejado de cierta visión machista que sí impone a la oscuridad, como, eso no lo dice ella, pero yo lo estoy interpretando, impone a la oscuridad como amenazante y a la luz como algo más tranquilizador. Creo que es un juego que se puede ejecutar de distintas formas y que da mucha cancha para que el horror, como decíamos al inicio, hable de muchas más cosas que de la amenaza del espíritu, ¿no? Del espíritu maligno. Yo lo diría así, Natalia. Y también un ejemplo reciente es Nope, de Jordan Peele. También juega mucho con eso y me gusta muchísimo también esa película y esa interpretación. Siento que a veces muchos seguidores, bueno, al menos de mi podcast Cinepop, me dicen mucho, haz películas de horror, de terror. Entonces propongo cosas y digo, ¿qué les parece esto? Y no, o sea, es algo que no entiendo por qué sigue siendo tan controversial, ¿no? Poder definir lo que es horror y lo que es terror. O sea, quizás podemos tener ese debate en otra ocasión, pero para mí esta sí es una película de terror. O sea, yo lo considero una película de terror. No sé ustedes si en serio lo consideran de terror o en qué categoría la categorizan o tiene muchas. A ver, Fernando, que es el especialista. Nope, yo diría que es una película de ciencia ficción con toques de horror. O sea, yo sí no la considero dentro del horror, pero pues es una percepción personal, no desde el juego como, es que todo es subjetivo, sino, o sea, yo la encasillaría ahí como dentro de ese género. Ahora, con estos toques de horror que tiene, pues lo tiene... A ver, no me acuerdo con ustedes no lo he platicado, porque es la primera vez que estoy por acá, pero las líneas entre la ciencia ficción, entre el horror y o sea, son muy delgadas. O sea, podemos brincar de uno al otro muy fácil. O sea, y para muestra un botón. Alien yo creo que es la primera película que lo hace de forma evidente, ¿no? Entonces, Alien es una peli de ciencia ficción totalmente, donde hay una criatura que es depredadora. Bueno, The Thing está antes, ¿no? Bueno, sí. The Thing. No, The Thing es posterior, ¿no? No, porque... No, la primera versión. La 50 y pico, o sea, ¿no? Sí. O sea, son líneas bien delgadas, que es un poco lo que ocurre aquí con el thriller policíaco, ¿no? Y por eso mencionaba yo un poco el podcast anterior de Cine Garage sobre Angel Heart, que es un poco lo mismo que está pasando en The Wicker Man, ¿no? En este caso es un detective privado, un personaje que no está protegido por la ley, la película está mucho más metida en las esferas del noir. En consecuencia, el personaje está mucho más maltratado, mucho menos protegido, pero también tiene que resolver un caso que lo va llevando siempre a situaciones bastante más extrañas que las anteriores. No hay un dilema moral tal cual, un dilema... No le voy a llamar moral, sino de puritanismo, como lo tenemos en The Wicker Man, pero también es un thriller que podríamos considerar como de horror, y ahí está el podcast para quien lo quiera escuchar. Acá también, ¿no? Tenemos a un personaje policíaco siguiendo un caso, tratando de resolverlo por las razones que ya dijimos, y poco a poco se va enredando en un mundo que, si bien no es tan sobrenatural como mucha gente quiere que sean las películas de horror ahora, ¿no? Malas costumbres de ver películas de James Wan, por ejemplo, sí tiene elementos. Natalia, yo estoy haciendo rabiar a Natalia, gente, ustedes no la ven, pero Natalia hace rabia cada vez que yo hablo mal de gente como James Wan y Ari Aster. No, pero es que James Wan perdió todo su combustible. Me gusta que lo digas. Y que lo van llevando a un final, ya lo van a ver quien se aventure a la película, no solo psicodélico en su concepción, no solo incluso onírico, porque es la imagen típica de una pesadilla en la que uno está envuelto, sino pues bastante más propositivo que muchas películas contemporáneas, ¿no? Entonces yo la pondría así. Las líneas entre la ciencia ficción, el thriller, el suspenso y el horror cada vez existen menos, y creo que eso no hace sino beneficiar a quienes nos gustan este tipo de historias, Natalia. Les puedo preguntar algo antes de que cerramos el programa, que es el tema de la sexualidad en esta película. Ajá. Siento que aún así, aunque el tema de la sexualidad es bastante abierto y quiere poner esa conversación en la mesa, sigue siendo una película bastante conservadora en cómo representa la sexualidad, los órganos femeninos y masculinos, sobre todo masculinos. Entonces, en ese sentido, sí me sentí que la película te plantea este mundo donde hay una libertad muy amplia, pero al fin y al cabo la película, la cámara no tiene esa misma libertad que nos quiere presentar.
¿Querías más carnita, Natalia? Sí. Eso es lo que quieres decir. O sea, no quiero la carne como del oso. O sea, quiero... Si me están planteando Claro. esta sociedad... No. No, querías más acción. Sí. No, la película se va por lo simbólico, ¿no? Está Sí. esta escena en la que los niños están bailando alrededor de un poste y la maestra les dice, a ver, eso es una representación del símbolo fálico, ¿no? Es parte de las ofrendas que tenemos que complacerlo, es parte de las ofrendas que hacemos al mundo. A la naturaleza, ¿no? A los dioses que nos dan y que nos proveen. Yo no me había puesto a pensar si la película podría ser más explícita. Así como está, me gusta, porque está un poco a la mitad de los dos mundos. Y creo, sin justificar nada y sin querer influir la opinión de ninguno de ustedes dos, creo que ser más explícita en lo sexual nos habría distraído del tema central de la película, que sí, en parte es la sexualidad y lo sexual, pero no el acto sexual en sí, sino la idea de lo sexual en una comunidad como esta, ¿no? El acto es parte de lo sexual y centrarnos en eso creo que nos habría distraído un poco. No sé qué opinen ustedes. Yo la verdad estoy de acuerdo, me convenciste con tu opinión, o sea, ya que lo dices así, no sé, Fer, ¿tú qué opinas? Pero la verdad sí me convenció tu opinión. Pues sí, o sea, recordemos que las películas de terror son 4 carnales y carnalas que se van con 10 varos al bosque. Entonces, o sea, poder jugar con los recursos narrativos para que sea atractivo es importante. De haberlo hecho así, se habría hecho pues como una película hasta serie B, si quieren, de sexploitation, que a lo mejor habría pasado sin pena ni gloria y hoy recordaríamos como, sí, The Wicker Man, esa película de sexploitation. Pero creo que justo Hardy le tiraba como a lo simbólico, como bien mencionan, pues porque al final de cuentas, vuelvo al punto, ¿no? Eso es parte del valle de lo inquietante de este recurso narrativo, ¿no? O sea, llego, topo con lo desconocido, no estoy en mi zona de confort, quiero investigar un gran misterio, pero voy a pagar un gran precio por ello, ¿no? Sí. Entonces, como todo se mantiene, pues sí, un poco en el éter para el protagonista, en el sentido de que no sabe qué está sucediendo y solo sus valores y virtudes cristianas lo mantienen ahí incólume hasta el final, literalmente, porque incluso, si no me equivoco, hacia el final lanza una plegaria muy importante. Porque un salmo que seguro tiene un nombre, un número, ¿no? Pero sí lanza un como salmo. Somos paganos, no sabemos, pero contrasta directamente, ¿no? Choca lo pagano con lo cristiano y a mí me encanta. Pero sí, el recurso sexual es simbólico y creo que lo que presentan como tal es lo suficientemente atractivo como para, mira, desnudos. Pero fuera de eso, a lo mejor planos un poco más abiertos, ¿no? O sea, no pienso como el acto que lo representaran, pero sí una desnudez como, pues más evidente, ¿no? Como, o sea, te estamos tentando, pero que creo que es víctima también de lo que critica, o sea, por el tiempo, los tiempos que corren, pues no hubo más que pudieran hacer y era como ese cachito de rebeldía que se dejaron, que se permitieron hacer para darle al sistema, ¿no? Ahora voy a hablar a favor de la película saliéndome un poco del momento en que está inscrita, que es el 73, en un país tan conservador como el Reino Unido. Creo que también influye el hecho de que estamos viendo todo a través de los ojos del policía, que es alguien que se está prohibiendo todo el tiempo lo que está pasando alrededor de él. En consecuencia, esta distancia que él tiene que poner para poderse conservar puro y casto como él cree que es, porque en realidad lo que está pensando es otra cosa, esa distancia es lo mismo que está reflejando la película, ¿no? Lo vemos a través de sus ojos, en consecuencia no me voy a acercar, no te voy a enseñar y no va a haber todos los desnudos que seguramente están del otro lado de la pared, ¿no? Ese baile, no voy a decir más, pero esa escena del baile a través de la pared es como de wow. O sea, él lo está viendo desde lejos y creo que también por ahí podríamos encontrar una pequeña explicación. Sí, no mencionamos a Britt Eklund, que es la actriz de Willow. Una mujer bellísima. De hecho, o sea, estaba embarazada durante la grabación de esta película y usaron un doble en algunas ocasiones, pero... En la del baile, por ejemplo. En la del baile usaron una doble. Entonces, pero ella me gusta, o sea, es conocida también por estar en películas, en la película de James Bond, creo que The Man with the Golden Gun, que también sale Christopher Lee, pero quería también mencionarla a ella. Muy bella, excelente actriz y me encanta también la postura que tiene su personaje y cómo también está siempre contrapuesto con el policía. Exactamente. Y pues bueno, ahora que hablábamos de las evocaciones celtas de la película,
nada más para ir cerrando, esta idea del hombre de mimbre sí está muy vinculada al culto a los árboles, al culto a la naturaleza de los celtas. Y yo lo pongo ahí como un dato para que la gente que va a ver la película o que la quiere volver a ver, piensen en eso, especialmente cuando aparece el hombre de mimbre, ¿no? No es un ser, no es un golem que camine por ahí, es parte de la narrativa de la película hacia el final. Cuando aparezca el hombre de mimbre, piensen que en antiguas culturas, especialmente en esa parte del mundo, cuando se construían estos tótems, porque al final de cuentas es lo que es, ¿no? Es el equivalente al tótem de las culturas nativas de este lado del planeta. Las hacían y le ponían ahí algunas hierbas que a la hora de quemarse, porque quemaban todo en el solsticio ¿es solsticio de verano? Sí, creo ¿verdad? que es el de verano, sí. O equinoccio. El equinoccio de verano, ¿no? Es solsticio de invierno y equinoccio de verano. Es solsticio, a ver, es equinoccio de primavera, equinoccio de otoño, solsticio de verano, solsticio de invierno. Y si no, nos corrigen. Pero cuando lo quemaban, le ponían hierbas que a la hora de salir los humos hacía que toda la gente que estaba alrededor tuviera un pequeño viaje alrededor de este tótem. Un poco lo que ocurre también con la idea de la bruja, ¿no? A la hora de usar elementos alucinógenos. Entonces, ahí están nuestras consideraciones a través de The Wicker Man. En lo que se despiden Natalia y Fernando, veo si se puede ver en algún lugar. Natalia, consideraciones finales. Pues véanla, o sea, así como yo tuve la oportunidad 50 años después de que saliera, creo que vale la pena, sobre todo si les interesa el cine de horror que se está haciendo últimamente, si les gusta Ari Aster, que está muy de moda, creo que deberían considerar esto antes que ver Midsommar. Y pues les puede gustar, está bien, pero considérenla. Es una película que habla de un tema sobre religión, sobre política, mucho más allá que el mismo tema de un culto o de paganismo. Va mucho más allá y transformó la forma en la que consumimos cine de terror, sobre todo en los 70s, pero hoy en día yo creo que es de las películas más importantes que hay que ver. Muy bien, mi labor está hecha, una creyente menos de Ari Aster. Fernando. Vean The Wicker Man. Justo ahorita que decía Natalia, 50 años, dije en la torre, sí, los cumple el siguiente año. Sí. Entonces va a ser un año de festividades paganas. Ya saben, consíganse su calabaza, quemen sombras de mimbre. Ese verano va a estar intenso, ¿eh? Ese verano va a estar intenso, entonces ya lo saben. Yo creo que es una película que debe de revisitarse como... Justo por lo que decían, ¿no? Los tiempos que corren. Y además, pues es un clásico de clásicos. O sea, si quieren entender hasta la cinematografía del terror actual, porque pues sí, entre más lo mastico, Midsommar le debe muchísimo, si no es que más bien todo, sino que es una calca de Wicker Man. Pero vaya, o sea, no pueden ir por la vida, y esto sí lo digo así, como fiel creyente del horror, viendo horror sin haber visto estos clásicos, ¿no? Entonces, corran a verla donde sea que nos diga Erika ahora y pues un placer hablar de esta gran película con ustedes. Desafortunadamente la película no está en ninguna plataforma, Cristo pero Rey. Si se acercan a su puerto pirata favorito, seguro alguien se las va a ofrecer. Redes sociales de Histeria Colectiva Podcast, Fernando. Bueno, Histeria lo pueden escuchar donde sea que escuchen podcast, y también estamos en YouTube porque también grabamos en video, entonces ahí si quieren ver nuestras caras y justo cómo reaccionamos ante los comentarios imberbes de los demás, pues allá pueden ver en Histeria, y nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Podcast Histeria en Twitter y en Facebook, y como podcast.histeria en Instagram. Entonces por ahí andamos compartiendo cosillas. Es la Navidad, sé que es época de Darks y Recibirks, entonces ahora andamos muy activos. El monstruo está de vuelta. ¿Y las de Cinepop, Natalia? Sí, recuerden seguir a Cinepop en cine-pop MX, Twitter, Instagram, y ya lo había mencionado anteriormente, pero nosotros vamos a estar en una pausa el resto del año y regresamos en enero, pero nada más recordarles y escuchen otros episodios. Creo que voy a vincular Midsommar para que lo escuchen después de que escuchen esto y se rían de mí. Yo también tengo uno de Midsommar donde le hacemos trizas, entonces por ahí se los dejo. ¿Diste las redes, Natalia, o te interrumpí? No, sí las di. Cine-pop MX, Twitter, Instagram y TikTok. Y igual suscríbanse en Cinepop, en Spotify, Apple, Castbox, Amazon Music o donde sea que escuchen podcasts.
Muy bien. Mil gracias, Natalia. Mil gracias, Fernando. Un episodio más del camino a Halloween. Incluso cuando cruzamos Halloween, sigue siendo camino a Halloween. Entonces, ahí está el cine de horror. Viva el cine de género. Viva el cine en general. Mil gracias, Natalia. Mil gracias, Fernando. Nos escuchamos pronto. Suscríbanse al Patreon Cine Garage. Gracias a ustedes. Estos podcasts se pueden hacer. Y Fernando se entretiene haciendo estos podcasts porque te entretienes, ¿verdad, Fernando? Sí, la verdad, sí. Además, háganlo por él. Antes, no lo hagan por mí, háganlo por él. Bye. Muchas gracias, Eric. Hasta entonces.